Luz y luz vendrán, y que tus mañanas siempre sean para hablar. Cuando los jardines no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Nos encontramos en la quinta charla del programa Escuelas Diversas. Agradecemos la participación de todas las comunidades educativas de los CENS del distrito de Quilmes. Para nosotros, la participación de cada uno, cada una, cada une de ustedes es muy importante para poder proponer el análisis y la reflexión sobre diferentes temáticas que aún al día de hoy son consideradas como tabúes, sobre lo que no hay que hablar, o mejor, si es posible, esconder ciertas características personales. Lejos de esto, proponemos repensar el acceso y la garantización de los derechos de todas las personas a su propia identidad, el derecho al desarrollo de una sexualidad plena y el derecho a la expresión de su propio cuerpo. El tema que hoy nos convoca es la diversidad de género y la gordofobia. Para el desarrollo de esta temática se encuentran invitados e invitadas del Instituto Superior de Formación Docente número 100. ¿Cómo nace el instituto? El 15 de septiembre de 1901 comienza el camino. Un grupo de inquietos vecinos se comienza a movilizar con el ánimo de fundar una escuela popular de educación para fundar y sostener escuelas nocturnas para obreros. En 1912 se pusieron a trabajar para fundar una escuela normal y el 16 de febrero de 1913 empezaron la inscripción de alumnos, trabajo que se prolongó por varios días. El 12 de junio de 1919 comenzó su función la Escuela Normal Mixta Nacional de Avellaneda, bajo la protección de la Escuela Normal Sarmiento. En 1971, el cambio de estructura de la escuela convertiría el ENPA en la que es hoy ESPA. Fueron los nuevos aires que soplaban en la educación, la incorporación de un tercer nivel para la enseñanza con miras a la formación docentes. A partir de 1994, dado la transferencia de las escuelas nacionales a la provincia de Buenos Aires, el profesorado pasa a llamarse Instituto Superior de Formación Docente número 100, siendo la cabeza de la unidad académica. Con más de un siglo de trayectoria, la unidad académica ESPA, Escuela Normal Superior Próspero Alemandri, cuenta con una matrícula de alrededor de 4.000 alumnos. Está conformada por el jardín número 932, la escuela primaria número 68, la escuela secundaria número 18 y el Instituto Superior de Formación Docente número 100, que cuenta con los profesorados de nivel inicial, nivel primario, matemática, biología, física, química, economía e inglés.
La gordofobia es la estigmatización hacia las personas con sobrepeso, obesidad, que no tienen un cuerpo que entre en la norma, digamos, que no sea hegemónico. Tenemos que hablar de gordofobia porque no es un tema nuevo, pero es algo de lo que no hay que dejar de hablar. Nos atraviesa hace millones y miles de años, culturalmente, históricamente, socialmente, en un montón de cosas. Siempre hubo un estereotipo al que seguir, al que llegar, al que el ser humano tiene que alcanzar para ser insertado en la sociedad, para pertenecer. Entonces, desde el vamos, que empieza hace mucho tiempo, y hoy lo estamos hablando porque hoy decidimos darnos cuenta de que ya está. Los problemas en realidad que tiene una persona, que tiene que sufrir una persona por sufrir gordofobia, es que, sobre todo en lo psicológico, el impacto psicológico, porque vos al ya saber que te están estigmatizando, tendés a no hacer ciertas cosas. Entonces te postergás tu vida, porque todo el tiempo estás contando calorías, entonces todo el tiempo estás, a ver, ¿qué puedo hacer para o pasar desapercibido o para no llamar la atención, digamos, ¿no? Entonces, no me pongo un short porque la gente me va a mirar, porque va a pensar que soy una desubicada por ponerme un short y porque soy gorda. No salgo a comer porque si salgo a comer la gente va a decir, ay, mirá lo que come esa gorda. No salgo a correr porque la gente me va a mirar. Respecto a la moda, sobre todo la industria de la moda, percibe a las mujeres como perchas, porque un cuerpo con curvas no luce las prendas. Entonces, ves mujeres que desfilan en las pasarelas, que son esbeltas y que generalmente no tienen curvas, porque una modelo que tenga muchas tetas tampoco sirve. Entonces, desde ahí que se promueve un tipo de mujer, un tipo de cuerpo. Después, desde el vamos, podés sufrir discriminación confusa o ofensas, digamos, o sentirte violentada desde la mirada de las personas, los comentarios en forma de chiste, los comentarios de te lo digo porque te quiero y porque te quiero cuidar, ¿no? Comentarios que uno no pide. Nuestro granito de arena empieza cuando nos empezamos a dar cuenta que hay cosas que no nos dan gracia, que hay comentarios que nos hacen que no pedimos. Entonces, desde el vamos, que empieza con no reírte cuando tu amigo hace un chiste sobre una chica gorda. Darse cuenta es el paso más difícil. Después todo lo demás es un proceso, ¿no? Pero hay que tratar de darse cuenta de esas cosas que por ahí se hacen sobre comentarios del cuerpo de quien sea, no solamente del cuerpo gordo, sino del cuerpo de quien sea, porque ahí empieza. Vos le enseñás al otro diciéndole lo que está mal, o lo que para vos o lo que a vos te hizo sentir mal. Desde ahí empezamos y desde ahí todo lo demás, ¿no? En la escuela, en la secundaria, sobre todo, en la adolescencia, en las universidades, empezar a formarse y a capacitarse en diversidad corporal para poder enseñar a la gente que está bien respetar el cuerpo del otro. Pero es lo que falta. Pero para eso no hay que dejar de hablar sobre gordofobia. Buenas tardes. La charla de hoy la realizarán Andrea Fabiana Rafa, licenciada en Enseñanza de la Biología, profesora de Ciencias Naturales, referente de la ESI en Región 2, jefa de área de Biología y Química del Instituto Superior de Formación Docente número 100, coordinadora de las actividades de extensión de la ESI del Instituto Superior de Formación Docente número 100, capacitadora en Ciencias Naturales, Gestión y de la ESI. La acompaña Yamila Rita Pagliardi, profesora en Biología egresada en el Instituto Superior de Formación Docente número 100, trabaja en el área de salud y capacitadora de la ESI. Y sigue también Nicolás Federico Fis, estudiante avanzado de Biología del Instituto Superior de Formación Docente número 100, trabaja en el ámbito docente universitario y secundario y es capacitador de la ESI. Hola, ¿qué están? ¿Cómo les va? Realmente estamos muy agradecidos por este encuentro, por compartir este momento con ustedes, con todas las instituciones y siempre el ámbito educativo en clave de ESI. La educación sexual integral que nos incluye a todos desde el paradigma de la diversidad, ese paraguas que nosotros desde el profesorado de biología
siempre tratamos de abrir para incluir a todos, para que nadie se quede afuera, y esta diversidad hoy la vamos a basar en 2 palabras claves, como son el género y la discriminación, en cuanto al género y en cuanto al peso, ¿no es cierto?, al exceso de peso de las personas, que son realidades cotidianas y no están ajenas a nadie. Por eso la traemos hoy para compartir con ustedes, para desentrañar esos significados, para tratar de que podamos hablar de estas cosas, de formar ámbitos para que podamos participar, para que podamos pensar y tratar de ser mejores, porque hablar de la ESI es hablar de derechos. Entonces, más ESI son más derechos y es lo que nosotros siempre estamos pregonando cada vez que nos juntamos a hablar con colegas, con estudiantes, con gente que forme este colectivo, ¿no?, de contar y de hablar sobre la ESI. Yo les cuento, hoy es un día muy especial para nosotros que venimos de la formación docente porque es el Día del Profesor. Y en mi caso estoy con colegas, lo cual es una alegría, y también con mis discípulos. Y bueno, eso me llena de orgullo. Así que les mando un saludo muy grande a ellos en la virtualidad y bueno, acá estamos. Comparto la primer diapo antes. Dale. Está diciéndome y yo paso las imágenes. Sí. Bueno, arranquemos con este tema de género, ¿no?, que es una concepción muy compleja, muy importante de entender, porque género es una construcción humana, ¿no?, como la sexualidad. La sexualidad es una dimensión únicamente humana, como el arte, como la tecnología, como la ciencia, como la religión. Son humanas, ¿sí? Y las tenemos que tomar así en forma natural. El género es una construcción que data del siglo XX, de mediados del siglo XX, y se desprende del feminismo para trabajar estas cuestiones de desigualdades entre los géneros, a partir de los estereotipos, ¿no?, que aún persisten de lo que parece ser que es el comportamiento de un varón, los roles que debe cumplir, los valores que tiene que profesar y los de la mujer. Entonces, tenemos que entender que desde esa época se está bregando por la igualdad de esos géneros, por la igualdad de estas construcciones que al ser humanas son mutables, las podemos cambiar. Y en este trayecto, ¿no?, de pasar de épocas y de bregar por estos derechos, estas luchas, nos damos cuenta que sí, que vamos transformando en un camino este acercamiento hacia el concepto de género que queremos comentar hoy. Pasa, Cami. Bueno, nosotros utilizamos mucho este concepto que se lo queremos dejar, que es esta construcción social y cultural que siempre vamos a ver que se organiza desde las diferencias sexuales, desde el sexo biológico, de esta etiqueta con la que nacemos, genética, que es ser varón o ser mujer. Y para esto también tenemos que tener en cuenta que hay personas que no nacen XX nenas, XX mujer. Por ahí nacen XXY. Es una cuestión cromosómica y tampoco al hablar de estos géneros la tenemos en cuenta. Y es entre el 7 y el 9% de la población a nivel mundial.
Entonces son personas que tampoco, al hablar de estas cuestiones tradicionales, tenemos en cuenta y nosotros queremos visibilizar, sacar a la luz. Ahora, ¿qué pasa? Este significado está muy relacionado con la construcción individual, psicológica que hace el sujeto. Ese sujeto que crece en una sociedad y que esa sociedad va a dar valores a lo que es femenino, lo que es masculino, creencias, pensar en los cuerpos de distinta manera según nuestro contexto, y también desde lo social va a definir jerarquías de trabajo y por supuesto de poder entre mujeres y varones. Y nosotros sabemos que históricamente el género femenino nunca equipara un sueldo con la misma actividad al masculino. Y hay ámbitos que tradicionalmente, como decíamos, estaban negados para la mujer y que ahora, con toda esta lucha, se ha ido abriendo, por ejemplo, la medicina en cuanto a la neurocirugía. Hay profesiones que realmente dentro del sistema patriarcal no daban el lugar a la mujer. Por ejemplo, la mujer en la ciencia. Recién ahora se están rescatando trayectorias, historias de mujeres que intervinieron en descubrimientos científicos muy importantes y que son base del confort y de la actualidad que nosotros estamos viviendo. Bueno, acá queríamos compartir un poquito de los aspectos nuevos que nosotros queremos traer. Esta remera con esa frase se está poniendo de moda en una revolución de los géneros y significa un rompimiento con la normativa, un rompimiento con esto de ser mujer o ser varón, un rompimiento con esta dicotomía que tenemos nosotros, mujeres, varones, River, Boca, provincia, capital, hacia ámbitos mucho más amigables, complejos, como es nuestra realidad. Sí, Yami. Y acá lo bajamos al llano, ¿no? ¿Qué es esto del género? Nos quedamos con esto desde lo general. El conjunto de valores, de creencias, de actitudes, de características, de roles que tienen que ver con la asociación a lo femenino y a lo masculino. Y como les decía antes, al ser una construcción cultural, social, obviamente es producto de los seres humanos y es mutable y lo podemos cambiar. Y con estas charlas y con esta toma de conciencia de las diferencias que todavía existen, nosotros podemos ir transformando hacia una idea de género nueva, con otras miradas, otro empoderamiento, una nueva forma de ver las cosas, ¿sí? Y para esto tenemos que tener en cuenta lo que es la identidad de género, esa autopercepción que tiene uno de su género, esa autodefinición de lo que es femenino o masculino, que a veces coincide con el sexo biológico, con nuestra etiqueta genética, y otras veces no. Cuando coincide, vamos a hablar de cisgénero, y cuando no coincide, de transgénero. Que en un principio quería decir lo opuesto, pero ahora significa muchas cosas. Cuando hablamos de transgénero, tenemos que basarnos en la identidad de género, de esa vivencia, de esa expresión, ¿no es cierto? Esa expresión que tienen las personas. Y siempre esa identidad de género va a ser distinta a la que le asignaron en su nacimiento. Siempre nosotros cuando nacemos, el doctor ¿qué va a decir? Es nena, es varón, pero hay personas que no se autoperciben
con ese sexo biológico, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos llamar a las personas transgénero o trans. Ahora, la persona se puede denominar como quiere, puede ser hombre, mujer trans, mujer trans, persona no binaria, una persona que no acepta esa dicotomía, eso que hablábamos de romper con esa normativa tan estricta, tan poco flexible, o bien puede ser por otros términos. Nosotros trabajamos mucho con distintas bibliografías y también llegamos a ver la denominación de bi-espirituales, ¿no? Como esta cuestión que va más allá del cuerpo. Eso es muy importante. Y lo que no tenemos que confundir es a la persona que es transexual, ¿sí? La persona transexual tiene la necesidad de un tratamiento médico para adaptar su cuerpo al otro sexo biológico, ¿sí? Es una necesidad psicológica y biológica que tiene. Y también está contemplada desde lo social, porque se mueve dentro de una comunidad. Y realmente nosotros lo trabajamos mucho, lo llevamos a todas nuestras charlas, porque muchas veces hay discriminación, hay transfobia, ¿sí? Y nosotros lo que queremos visibilizar es que las personas que deciden esta vida, que se autoperciben trans, luchan mucho por tener un trabajo digno, por tener un sistema de salud que los acoja, y muchas veces le quedan trabajos periféricos, trabajo sexual, muy peligroso para la salud, tanto psicológica como física, y en nuestro país hay un promedio de las personas que quedan fuera del sistema, que son trans, de 38 años de vida. Entonces nosotros luchamos mucho por este grupo y lo que queremos siempre resaltar es el derecho que tienen en igualdades con todos, por ser persona, la dignidad que tienen que tener, ¿no es cierto? Por eso elegimos también focalizarnos en esta temática. La transfobia es muy fuerte en nuestro país a pesar de un discurso políticamente correcto, ¿sí? Entonces nosotros lo tenemos que trabajar, eso, lo tenemos que conversar. Bueno, y como les contábamos, ¿no? Estamos en una revolución del género y uno lo puede percibir en los jóvenes, en los niños que lo toman con toda naturalidad, en las modas, incluso en las dietas, porque hay una mirada contemplativa hasta de los animales, ¿no? Con esta cuestión de la onda vegana y la ropa, la onda andrógina, ¿cierto? Quiere decir que estos grupos están siendo escuchados, están siendo visibilizados, están siendo tenidos en cuenta, y lo cual realmente nos alegra mucho, porque tiene que ser así. Somos todos personas, no hay una distinción, no hay nada genético. Somos todos seres humanos. Bueno, esto es muy importante. Trabajar en las escuelas, la ESI, es un derecho y es una obligación. Y las escuelas elegimos la perspectiva de género. ¿Por qué la perspectiva de género? Porque nos permite tratar de cambiar estas cuestiones negativas y transformarlas en positivas, ¿no? Nos permite reflexionar sobre estas cuestiones y tratar de dejar atrás estereotipos, unas formas de pensar que se van instalando en la sociedad y se van quedando anquilosadas en el tiempo, como esto que hablábamos, ¿no es cierto?, de esta dicotomía de ser una cosa o ser otra, el rosa para las chicas, el celeste para los varones, la cocinita y el bebote para cuidar a las chicas y el autito y la play para los varones. Entonces,
no estamos todos incluidos, porque todos podemos jugar con distintos elementos, todos podemos vestir distintos colores. Entonces proponemos cambiarnos la forma de mirar diversidades de cuerpos, diversidades de género, diversidades de etnias, diversidades de religiones, diversidades de formas de pensar y respetarlas a todas. Y lo quisimos simbolizar en estos anteojos, ¿no? Cambiémonos los anteojos, cambiemos con una forma de mirar más plena, más holística, más global, una forma que los mire a todos y que ninguno se quede afuera. Estas discriminaciones de las que hablábamos dependen mucho de los estereotipos, ¿no? De estos patrones, de estos anteojos que no nos dejan ver la totalidad, porque las personas son totalidades y las comunidades también. Entonces, muchas veces nos llevan a distintos tipos de discriminación. La homofobia, la transfobia y la gordofobia, que es lo que van a trabajar los chicos ahora dentro de unos minutitos. Lo que les proponemos hoy es esto, ¿no? De pensar entre todos y hacer posible un lugar para todos. Habilitemos esos espacios y me parece muy hermoso lo que están proponiendo en este ciclo de charlas, porque es hacer posible esto, ¿no? Un mundo donde todos podamos estar. Bueno, continúo yo entonces. Bueno, buenas tardes para todos y para todes. Cuando Andrea me convocó para este encuentro me quedé pensando en dos cuestiones. Pero lo que primero me pasó fue que me agarró como una crisis porque mis neuronas no hacían sinapsis, ¿no? En segundo lugar, me quedé pensando en por dónde debería comenzar a hablar sobre estas cuestiones. Y en tercer lugar, pensar qué cosas pueden ser significativas, ¿no? Para quienes nos están escuchando. ¿Y por qué esto? Bueno, porque cuando hablamos de transgénero y cuando hablamos de gordofobia o de gordodio, no podemos dejar afuera todo el conjunto de dimensiones, ¿no? De elementos, de aristas, que van a hacer a estos conceptos. Y entonces, resulta que las palabras transgénero y gordofobia dan cuenta, ¿no? de una gran complejidad. Entonces, tenemos que empezar a desenmarañar todo ese entramado. Y para empezar a desenmarañar todo este entramado tan complejo, a mí me gustaría comenzar con una pregunta que parecería ser muy sencilla, pero que en realidad no lo es tanto, ¿no? Que es esta pregunta de qué significa ser persona y qué significa ser humano, ¿no? Y es muy probable que quienes nos estén escuchando en este momento no tengan una respuesta, o sí, capaz que la tienen, pero cualquiera sea esa respuesta que podamos llegar a darles, no va a bastar para fundamentar lo que realmente significa. Y como no podemos dar una respuesta acabada, ¿no? y unívoca, tenemos, al menos desde mi perspectiva, dos alternativas. O continuamos haciéndonos preguntas, o empezamos a buscar, ¿no? esos elementos que nos den indicios de esas potenciales respuestas. ¿Y por qué traigo a colación esta pregunta, no? En primer lugar, porque nosotros, como especie humana, somos seres complejos, ¿no? ¿Qué tan complejos? Creo que no alcanzaría, no podríamos hacer una lista de por qué somos tan complejos. Y como no quiero aburrirlos, por el momento voy a decir que esta complejidad del ser humano se divide personalmente creo yo, en dos elementos principales, ¿no? que son esenciales para empezar a entender cómo se va generando este entramado y para que se entienda de lo que quiero hablar. Y el primer elemento tiene que ver con el proceso evolutivo, ¿no? con el proceso biológico de miles de millones de años que nos fue dando toda esa gran
biodiversidad de formas de vida extintas y existentes, en la cual, por supuesto, estamos incluidos nosotros también, nosotras, nosotres. Y el segundo elemento tiene que ver con los procesos y las transformaciones socioculturales que son históricas y que tienen un contexto también determinado. Y estos dos elementos que están intrínsecamente relacionados y como consecuencia son inseparables, van a empezar a darnos esa forma, esa tal complejidad. Y cuando pensamos en qué es una persona o qué significa ser persona, es muy común que quizás lo primero que se nos venga a la mente sea, por ejemplo, la estatura, ¿no? El color del pelo, el color de los ojos, la ropa, quién le gusta. Y un sinfín de detalles que en definitiva nos terminan llevando a una descripción muy superficial, ¿no? Y esta superficialidad descriptiva de esa persona nos termina supeditando o nos termina soslayando otras dimensiones que nos hacen el ser persona y el ser humano. Y acá fíjense ustedes que yo ya agregué un tercer elemento a esta cuestión, que es justamente las dimensiones humanas, ¿no? ¿Y cuáles serían entonces estas dimensiones? Y como no resulta como muy fácil dar un concepto muy concreto sobre qué son esas dimensiones humanas, podemos por el momento empezar a decir que son como el conjunto de esferas de la propia existencia, ¿no? Que es una existencia individual y que es una existencia también colectiva. Cuando hablamos de existencia, yo me refiero a todo lo que eso conlleva, ¿no? La biología, la psicología, las sociedades, la cultura, la espiritualidad, lo económico, la política, y me parece que en este contexto no podemos dejar por fuera lo ambiental, ¿no? Que a veces tiene cuestiones que son bastante determinantes. Y tal es así que entonces este tercer elemento también van a empezar a llevarnos a lo que nosotros hoy conocemos como sexualidad, ¿no? Y acá, como dijo Andrea, no hay que confundir sexualidad con sexo, porque no es lo mismo, y en un ratito lo voy a explicar. Y es por esta razón, ¿no? Por la sexualidad que nosotros empezamos a recibir una denominación que algunos autores han denominado a la especie humana como seres biopsicosocioculturales. Y esta denominación, que es contemporánea, nos marca un hito, ¿no? En los procesos y las transformaciones, que no solo se dan a nivel biológico, sino también a nivel social y a nivel cultural. Y lo interesante de esto que les cuento es que en 1946 la Organización Mundial de la Salud había modificado el concepto de salud, el cual había entrado en vigencia en 1948 hasta el día de hoy, ¿no? Previo a este año se concebía la salud como la ausencia de afecciones o enfermedades, y hoy la salud la definimos como un estado de bienestar físico, ¿no? Mental, social, y no solamente esa ausencia de afecciones y enfermedades. Y entonces, a partir de esta definición y todo lo que le vengo contando sobre las dimensiones humanas, podríamos decir que entonces la sexualidad es un sistema que depende de esa interacción armónica, ¿no? Entre las esferas de la existencia. Y por lo tanto, cualquier vulneración que en alguna de ellas, de alguna de estas esferas, implica una irrupción en esa armonía, ¿no? Y como consecuencia, tenemos un desbalance en la forma en que podemos vivir nuestra propia sexualidad. Y en este sentido quiero traer a colación algo que me parece sumamente interesante, que es que en los estudios de género existe como una ambivalencia o como dos posturas entre lo que es la sexualidad y la identidad. Algunos autores mencionan que la identidad es otra esfera que hace a la sexualidad, y la OMS, en este caso, esta organización adscribe, ¿no? A la identidad como parte de la sexualidad. Mientras que la otra postura dice que en realidad la identidad y la sexualidad son dos aspectos humanos que coexisten, ¿no? Sin embargo, se complementan. Cualquiera sea el resultado de esta discusión ambivalente, que no es lo que nos interesa, lo importante es entender que tanto la sexualidad como esa identidad conlleva procesos, ¿no? Transformaciones, lleva construcciones y deconstrucciones que son constantes y que se dan desde el momento en el que estamos en el útero de la persona que nos gesta, o incluso desde mucho antes de nuestro nacimiento hasta que fallecemos. Y acá yo ya agregué un cuarto elemento, ¿no? Que vendría a ser la identidad, justamente, que es lo que venía hablando Andrea hace un ratito. Y en función de este cuarto elemento que acabo de agregar,
me quiero detener un poco acá en este aspecto para ir también desenmarañando un poco más todo este entramado de la complejidad del ser persona y el ser humano. Quienes nos están escuchando y les presentes acá sabemos que toda persona tiene derecho a la identidad porque es un derecho básico, es un derecho esencial, es un derecho universal. Pero muchas veces no somos conscientes de la carga simbólica que eso conlleva. Particularmente en nuestro país, el derecho a la identidad tiene una significancia muy importante en vanguardia de los derechos humanos, principalmente por dos sucesos que no se pueden negar. Aunque sabemos que igual hay sectores que hasta el día de hoy siguen negando, ¿no?, esto. Y el primero fue el proceso de la última dictadura cívico-militar, ¿no?, donde las abuelas de Plaza de Mayo se organizaron, lucharon y siguen luchando por la recuperación de los desaparecidos y las desaparecidas entre el 76 y el 83. Y el segundo suceso fue la sanción y la promulgación de la Ley de Identidad de Género en el 2012, ¿no?, la cual es pionera en el mundo. Y eso es un detalle no menor para nosotros, para nosotras y para nosotros. Y esta sanción y esta promulgación se da gracias a la lucha, ¿no?, del movimiento feminista y al colectivo LGBTIQ+. Y en este sentido, a mí me parece muy oportuno traer a colación el lema de la segunda ola del feminismo, que se había popularizado entre los 60 y los 70, a partir del ensayo de la autora Carol Hanich, el cual dice: lo personal es político. ¿Y por qué traer a colación esta frase, no? Porque si no pensamos en las esferas que deben estar en armonía, ¿no?, que hacen a la sexualidad, a la ambivalencia entre la identidad y la sexualidad, y a los procesos y las transformaciones socioculturales, no podríamos dar cuenta de que se requirió de organización, de voluntad y también de decisión política para que no se vulnere el derecho a la identidad y como consecuencia también a la sexualidad. Y antes de seguir avanzando, quiero ordenar un poco, ¿no?, toda esta información que acabo de volcar porque dije muchísimas cosas. Y para esto lo primero que quiero decir es que a la identidad nosotras la entendemos como ese conjunto, ¿no?, de características y de rasgos que nos permiten diferenciarnos del resto de las personas. Pero la identidad de género tiene una definición que es mucho más rica y permite entender cómo entran en juego estas aristas biológicas, estas aristas sociales, estas aristas culturales, ¿no? ¿Y qué nos dice la Ley de Identidad de Género, ¿no?, la Ley 26.743? Nos dice que se entiende, ¿no?, por identidad de género a la vivencia interna e individual del género, tal y como cada persona la siente, la cual se puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer al momento del nacimiento. Lo que incluye también, acá en este sentido, es la vivencia del cuerpo. Y esto puede involucrar, ¿no?, como mencionaba Andrea hace un ratito, la modificación de la apariencia física o la fusión corporal a través de procedimientos farmacológicos o quirúrgicos, siempre, por supuesto, que esto sea libremente escogido por la persona que quiera someterse a esas intervenciones. Lo que incluye también otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y también los modales. Y yo no sé ustedes, pero esta definición para mí abarca tantos aspectos de análisis y algunos elementos que ya fui mencionando que resulta también necesario y movilizante para mí poder detenerme acá un poco e incursionar, ¿no?, para no corrernos del eje de este encuentro. Y fíjense ustedes que, por un lado, esta definición de la Ley de Identidad de Género nos habla de un sexo asignado al nacer, ¿no?, que va a formar parte de esta ambivalencia entre la identidad y la sexualidad. Por eso dije que no podemos confundir sexualidad con sexo. Y ocurre que algunos sectores, ¿no?, que se oponen a esta diferenciación, que no es un dato menor, utilizan por lo general argumentos de caracteres biologicistas. ¿Y a qué me refiero, no, con argumentos de carácter biologicista? Me refiero a que toman a la biología como una ciencia que es absolutista, que es positivista, que tiene una verdad acabada, ¿no?, como si fuera un dogma. Entonces, es común escuchar, cuando hablamos de personas que son trans, que haya sectores que digan: si el bebé nace con pene y testículos, es un varón. Y si la bebé nace con vulva y con ovarios, va a ser mujer. Y otro argumento muy popular entre estos sectores que no puede fallar es: Dios nos hizo varón y mujer, ¿no? Pero, si empezamos a considerar, ¿no?, todos estos elementos que fui describiendo brevemente, nos podemos dar cuenta de que en realidad no existe ese tal binarismo entre varón y mujer. ¿Por qué?
Y acá retomo brevemente los primeros dos elementos que les mencioné al principio. El primero, ¿no?, que tenía que ver con este proceso biológico de la evolución que se da a lo largo de miles de millones de años y que nos da una gran biodiversidad de formas de vida, que algunas están extintas y otras estamos existentes. Y el proceso este de evolución no tiene un recorrido definido, ¿no?, ni mucho menos perfecto para llegar a un objetivo concreto, ¿no? Como que no alcanza la perfección. De hecho, es todo lo contrario. Hay tantas variables, hay tantas variables que influyen y que inciden en este proceso que no resulta conveniente utilizar a la biología como argumento de la mera existencia de hombres y mujeres, ¿no?, de este binarismo. Aunque obviamente no sea el único motivo por el cual no conviene usarla como argumento. Y por otro lado, como les mencioné hace un rato, este proceso biológico es inseparable de las transformaciones que se dan a nivel social y a nivel cultural. ¿Por qué? Porque somos seres biopsicosocioculturales, justamente, ¿no? Estamos insertos en una sociedad, en una cultura, que dicho sea de paso, no me puede faltar esto, es una sociedad patriarcal, es una sociedad machista, y marca una heteronorma, ¿no?, con la que constantemente estamos interactuando, ya sea de manera implícita o de manera explícita. Y es esta sociedad, ¿no?, es esta cultura, es esta heteronorma la que nos va moldeando, la que nos educa, la que nos interpela, la que nos puede rechazar, la que nos acepta, la que nos incluye o la que nos puede excluir. Y acá quiero hacer como un breve paréntesis para no seguir escupiendo tanta conceptualidad, y es que tanto el sexo asignado al nacer, como la sexualidad y como la identidad, como nos mencionó Andrea hace un rato, son aspectos que se construyen socialmente, ¿no?, pero que culturalmente se imponen para establecer un orden y resaltar estas relaciones de poder, ¿no?, principalmente en las sociedades capitalistas. Y cuando hablo de relaciones de poder me refiero justamente a esta heteronormatividad y el patriarcado, donde es el hombre el que tiene privilegios por sobre la mujer. Por esto Andrea resaltaba la idea de la perspectiva de género, ¿no?, de pensar en cuál es el rol que ocupan las mujeres en la sociedad en la que vivimos. Entonces, si empezamos a tomar en cuenta esta idea biologicista de que solamente existen varones y mujeres y que la cultura capitalista nos impone esta idea para establecer un orden, cabría preguntarnos, en este sentido, ¿por qué existen personas transgénero o personas que no se identifican con el binarismo de varón y mujer, ¿no? Digo, dejo como la pregunta para pensarla. Advertí que era bastante complejo el asunto, pero habiendo llegado a este punto, que es uno de los puntos centrales de nuestra charla, me parece que ya estaríamos en condiciones de empezar a abordar más la parte de personas transgénero. Y si me lo permiten, me gustaría hacer una aclaración con respecto a este tema, y es que solamente voy a abordar conceptos en torno a lo que es la identidad de transgénero y no hacia lo que significa ser una persona trans, porque me estaría apropiando de la voz, las vivencias y las experiencias de ellos, y no lo puedo hacer, porque no soy trans y porque en mi caso soy un varón cisgénero. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, ahí vamos justamente. Como les comentaba hace un rato, la identidad de género se entiende, ¿no?, como esa vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente, que se puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer. Entonces ocurre lo siguiente. Como socialmente el pene y los testículos están asignados al sexo masculino, lo que cabría esperar entonces es que culturalmente esa persona se identifique con el género hombre, ¿no?, que se vista con ropa de hombre, que actúe y se comporte como un hombre, que hable como un hombre y que en definitiva sea un hombre. Y acá hay otro eje de discusión sobre el cual no voy a hablar, porque estaríamos semanas con esto, que tiene que ver con la masculinidad y las nuevas masculinidades, ¿no? Ahora, como socialmente la vulva y los ovarios están asignados al sexo femenino, lo que cabría esperar entonces es que culturalmente esa persona se identifique con el género mujer, que se vista, que actúe, que se comporte y que hable como una mujer y que en definitiva sea una mujer. Y si en ambas situaciones la identidad de género de esas personas se corresponde con ese sexo asignado al nacer, vamos a decir que son personas cisgénero. O para decirlo en otras palabras y para que sea más claro, voy a usarme a mí de ejemplo, ¿no? Yo, Nicolás, nací con pene y testículos.
el doctor, la doctora o el profesional de la salud escribió en mi partida de nacimiento que mi sexo es masculino y yo me autopercibo, me identifico como un varón. Por lo tanto, voy a ser un varón cisgénero, porque mi identidad sí se corresponde con ese sexo que me han asignado al nacer. Cuando una persona nace con determinados genitales y en función de eso se le asigna su sexo, ¿no? Pero su identidad de género no se corresponde con ese sexo asignado al nacer, estamos hablando de personas transgénero. Y acá hay que atender a la particularidad de cada caso, como lo mencionaba Andrea, ¿no? Por ejemplo, si una persona nació con genitales femeninos, ¿no? Es decir, con vulva y ovarios, pero su identidad de género se identifica como un varón, vamos a estar en presencia de un varón que es transgénero. Caso contrario, si una persona nace con genitales femeninos, perdón, con genitales masculinos, con pene y testículos, y su identidad de género se identifica como mujer, estamos hablando de una mujer trans. Y estas identidades de género son solo una pequeña, gran parte de todo el espectro de la diversidad de personas que viven en el mundo. Y forman parte de lo que actualmente nosotros conocemos como identidades disidentes, ¿no? ¿Por qué son disidentes? Son disidentes porque no se identifican ni aceptan este sistema binario heteronormado y patriarcal del que les hablábamos recién con Andrea. Y lo interesante de incursionar en estos estudios de género es que nos permite cuestionarnos acerca de qué y cómo somos, ¿no? Cómo queremos vivir, con quién queremos vivir, qué experiencias nos resultan gratificantes, cómo nos queremos vestir, cómo nos queremos expresar, y también la forma en que construimos los vínculos con y entre otros, otras y otros. Y para ya ir cerrando un poco mi parte, quisiera retomar algunas cuestiones que fui mencionando y que Andrea también, que es para poder vincular un poco estos conceptos de transgénero y gordofobia, porque aunque no lo parezca, comparten aspectos históricos y un contexto de violencia constante desde una perspectiva más capitalista, ¿no? Más heteronormada y más patriarcal. Y estos aspectos a los que hago alusión y que había mencionado implícitamente, que son los que nos impone la cultura y la sociedad, es lo que conocemos como los famosos estereotipos, ¿no? ¿Y qué son los estereotipos? Son estos modelos, son estos patrones de conducta que definen cómo tenemos que ser, cómo tenemos que actuar, pensar, sentir, y afecta tanto a mujeres como a hombres como a otras identidades. Van a representar ese conjunto, ¿no? De atributos o de características que se les asignan a esos varones, a esas mujeres y esas otras identidades. Y este conjunto de elementos que establece los estereotipos son los que marcan el papel, son los que marcan el rol y las habilidades que tiene que tener cada persona, ¿no? Y son impuestos desde que nacemos hasta que morimos. Y al ser un producto de este sistema capitalista, patriarcal, heteronormado y machista, en cualquier caso, estos estereotipos marcan, ¿no? Las tendencias y las situaciones de desigualdad y discriminación. Pero no solamente a hombres y mujeres, sino también ahora a las identidades disidentes. Y hasta acá me parece que fuimos sumando, ¿no? Muchísimos elementos, muchísimas características de cómo hacen esa complejidad del ser persona y a estos conceptos que rondan en esta charla en particular. Y para simplificar más quizás este entramado, tengo que decir brevemente que estos estereotipos, además de ser el producto de este sistema, ¿por qué son el producto de este sistema? Porque como les decía, ¿no? Son conductas que nos van moldeando y que nos educan e influyen también en nuestras representaciones sociales sobre el otro, ¿no? Sobre la otredad a la que tenemos enfrente. Y también a las características de cómo percibimos, no solamente a la persona que tenemos enfrente, a esa otredad, sino también a nuestro entorno, ¿no? Cómo lo podemos percibir a partir de esa construcción que nos va moldeando. Si no pensamos en cómo se ponen en juego estos aspectos biológicos, estos aspectos sociales, culturales y que también son políticos, recaemos en la idea de que lo normal para este sistema es que las personas deben ser. Y acá describo un modelo hegemónico, ¿no? Para ya empezar a tenerlo en cuenta. Las personas, ¿cómo deberían ser en este sistema?
cisgénero, heterosexuales, delgadas, lindas o lindos o lindes, rubios, rubias y blancas, porque el racismo también está a la orden del día y tiene mucho que ver con el transodio y la gordofobia y toda la parte de discriminación, entre otro tipo de características que hacen este ideal de hegemonía. Y cualquier persona que no cumple con esta norma, este sistema lo que hace es violentar su sexualidad y su identidad. Y quizás para poder darles un ejemplo más concreto de cómo se vulnera, ¿no?, este derecho de la sexualidad y de la identidad, me gustaría compartirles una experiencia que hicimos en el profesorado en el año 2018 en el Instituto Superior de Formación Docente número 100 para la Feria de Ciencias. Desde el profesorado de Biología habíamos realizado una experiencia de teatro ciego a partir del relato de una adolescente de 15 años que se llama Flora, la cual tiene características corporales que no respetan esta heteronorma y el ideal de belleza hegemónica. O en términos más sencillos vamos a decir que es gorda. Y en el relato de Flora se van evidenciando estas situaciones constantes a las que ella padece distintos tipos de violencia. Y cuando hablo de distintos tipos de violencia me refiero a el acoso sexual en la calle que sufren las mujeres a diario, el gordoodio, la exclusión de su grupo de pertenencia, a los comentarios por parte de sus profesores y sus compañeros de escuela. Y todo este conjunto de violencias son las que terminan llevando a ella a un trastorno alimenticio y de percepción corporal. Y voy a hacer una alerta de spoiler y comentarles que en este teatro ciego finaliza con la intervención de múltiples profesionales de la salud para poder salvarle la vida. Y lo dejo acá por si a alguien le interesa ese material, ese recurso pedagógico para compartirlo y que puedan transitar esa linda experiencia. Y ahora sí, para cerrar mi exposición, me queda decir que el único pecado de Flora fue y es ser gorda y ser mujer, ¿no? Entonces yo me pregunto lo siguiente: ¿acaso está justificado que ser gorda y ser mujer sea motivo para discriminar y violentar su identidad y su sexualidad? Y si la respuesta para algunos de ustedes o para todos es un rotundo no, pensemos entonces qué ocurriría si un chico o una chica que además de ser transgénero sea gordo o sea gorda. Bueno, espero que toda esta catarata de conceptos y de información sea un aporte más que lleve a la reflexión para seguir implementando esta educación sexual integral a la que tanto apelamos en todos los ámbitos educativos. Así que muchísimas gracias y ahora le dejo la posta a mi compañera Yamila Pagliardi. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a dar mi exposición con cara de galletita sonrisa, como cada vez que lo escucho a Nico hablar, porque la verdad que es un placer. Como mencionó Andrea al principio de la charla, los dos aspectos que vamos a trabajar hoy es género, que lo acaban de desarrollar ellos dos, y yo me quedo con la parte de gordoodio. Voy a compartir la pantalla porque tengo una presentación. ¿Se ve? Sí, se visualiza. ¿Pueden ver? Listo, quería saber eso. Gracias. Bueno, en esta segunda parte vamos a hablar de lo que es el gordoodio dentro también del marco de la educación sexual integral. Antes que nada, estaría bueno recordar lo que es el concepto de discriminación, que es negar o restringir derechos a las personas, para lo cual se utilizan pretextos de diferente índole. Pero lo más importante sobre el concepto de discriminación es aclarar que la discriminación no ocurre por una o algunas características que tenga esa persona que va a ser discriminada, sino que se centra en la mirada de la persona que discrimina.
Esta discriminación consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio a determinadas personas o grupos de personas. Acá en la pantalla podemos observar diferentes fechas porque hay conmemoraciones de días internacionales contra la discriminación. Por ejemplo, el 21 de marzo es el Día Internacional contra la Discriminación Racial. Tenemos el 1 de marzo como Día Internacional para la Discriminación Cero, que contempla todos los tipos de discriminación. El 17 de mayo es el Día Internacional de Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. Y también podemos observar, entre otras, la discriminación por la religión, la discriminación en el ámbito laboral, el gordo odio, que es lo que vamos a hablar ahora, entre otras. En este gráfico se muestra una encuesta que realizó el INADI en el año 2013, donde el 34% de los encuestados se sintió discriminado alguna vez. Y lo que llama la atención es que dentro de ese porcentaje, la mayoría de las personas que se sintieron discriminadas son menores de edad. Con respecto a la gordofobia, que es como conocemos este concepto, es el odio o rechazo y violencia a las personas solo por el hecho de ser gordas. Puse esta imagen a propósito porque en este contexto de pandemia que estamos viviendo hubo una lluvia de memes con respecto al cuerpo y a la diversidad corporal, y esto viene a colación de lo que es este concepto. Lo que tenemos que hacer es discriminar lo que es gordofobia, que en realidad lo tendríamos que mencionar como gordo odio, así como hablamos de homofobia, sería homo-odio. ¿Por qué? Porque la fobia, dentro de lo que es la psicología tradicional, es un trastorno de la ansiedad. Y las personas que discriminan, sea por lo que sea, no siempre tienen algún rasgo patológico. La mayoría son personas normales que se abusan de una persona discriminada, como dijimos anteriormente, independientemente de la característica que sea, siempre tienen algo para discriminar. Estos que puse acá son algunos de los memes también que se hicieron con el tema de la pandemia, post-cuarentena, y que circularon por todas las redes sociales y que realmente, como dijo Nico, la salud no es solamente un bienestar físico, sino psicosocial, y esto afecta mucho a las personas que pueden llegar a tener hasta incluso una depresión. Cuando hablamos de cuerpos hegemónicos, como Nico mencionaba anteriormente, estamos hablando de los cuerpos que son socialmente aceptados, principalmente por la industria de la moda, pero también en todo lo que es medios de comunicación, redes sociales, televisión, y corresponde siempre a pensar de que la belleza está relacionada con lo que es la delgadez y que todo lo feo está relacionado con la gente gorda. Y decimos gorda y nos suena a veces como raro porque pensamos que es una mala palabra, ¿no? Como que uno está discriminando y en realidad es una característica de una persona. En esta imagen se puede ver cómo fueron evolucionando los cánones de belleza a través de los tiempos. Lo vemos en la prehistoria, donde las esculturas y después también en las pinturas se representaba a la mujer realmente como era y cómo fue evolucionando ese canon de belleza, llegando a lo que es la industria cinematográfica, de televisión, de redes sociales, donde las mujeres son completamente hegemónicas, como hablábamos anteriormente, con el cuerpo delgado, rubias, de ojos claros, y que también en este sentido ponen a la mujer en una posición de cosificación, ¿no? Como si fuese un objeto, se la sexualiza. Si pensamos en programas de televisión o películas o lo que sea, nunca vamos a ver comúnmente que un actor o una actriz principal sea gorda. La mayoría tienen cuerpos hegemónicos porque es lo que socialmente vende. Yami, una cosita en relación a eso que decís, perdón que intervenga. Sí, por favor. Pero viste, o vemos los principales protagónicos en comedia son los gordos, son las gordas, ¿no? Como que se puedan burlar o se pueden burlar de ellos mismos siendo cómicos o cómicas, ¿no? A colación de lo que decís, me viene como ejemplo, por ejemplo, la actriz Mirta Pons, creo que es una actriz gordita, que siempre en todos los papeles que hizo es como vos decís, que se refieren a burlas,
Recuerdo también un programa, creo que era Rebelde Way, porque Cris Morena en esto de la discriminación es como Susana Jiménez, están en el primer lugar. Y en una de esas tiras que ella hacía con adolescentes, había un personaje que tenía obesidad y también era motivo de burlas, no encontraba novio porque nadie la quería, porque era gordita, la chica terminó sufriendo trastornos de la alimentación. Es muy cierto lo que decís. Y esta pregunta es para relacionarla con lo que estábamos hablando. ¿Un cuerpo delgado es sinónimo de un cuerpo saludable? Y acá hay una dicotomía porque siempre cuando hablamos de aceptación de los cuerpos, de diversidad corporal, de obesidad, de sobrepeso, lo que nos vienen a decir es que estamos haciendo apología a la obesidad. Y no es así. Lo que nosotros queremos visibilizar es la diversidad de cuerpos, aceptar que los cuerpos gordos existen y llevar este mensaje, ¿no? De que no solamente un cuerpo delgado es saludable. Hay muchos cuerpos que son delgados y que tienen problemas de salud. Yo, por ejemplo, tengo obesidad, sufrí gordodio desde que tengo uso de razón. Sin embargo, hace poco me hice análisis y un chequeo médico general y de salud estoy bárbara. Pero bueno, no entro en la norma de los cuerpos hegemónicos. Y todo esto nos lleva a hablar de, como mencionaron anteriormente también, de los trastornos de la conducta alimentaria. Quise poner estas imágenes a propósito porque siempre que hablamos de estos trastornos, la mayoría de la gente piensa que le sucede solamente a las mujeres y en realidad cualquier persona puede sufrir este trastorno de la conducta alimentaria. En mi caso, no sé si a ustedes les pasó, pero cuando éramos chicos nos hablaban solamente de bulimia y anorexia. Sin embargo, hoy se sabe que existen un montón de tipos de trastornos de la conducta alimentaria. Por supuesto que la anorexia y la bulimia sí, pero también existe lo que es la pica, o lo que llamamos comúnmente como picoteo, que es ese deseo de comer todo el tiempo, de sustancias que no son nutritivas, comidas que no tienen un valor nutricional, pero que todo el tiempo necesitamos estar comiendo. Esto también se da cuando restringimos comidas, no comemos a la hora que tenemos que comer, no respetamos los espacios entre comidas, entonces después a uno le agarra un hambre voraz que come cualquier cosa. Eso también es un trastorno de la conducta alimentaria. La rumiación, que es después de masticar, es volver a regurgitar la comida en la boca, masticarla de nuevo, volver a tragarla y mediante, por ejemplo, a través de eructos, volver a la boca y así masticarla y tragarla una y otra vez. Después está la evitación o restricción de la ingesta, que esto... Cuando nos enseñaron a nosotros la bulimia, siempre la asociábamos a un tipo de purga que es el vómito. Pero en realidad existe otro tipo de bulimia que no es el trastorno del atracón, porque a pesar de que las personas comen un montón, tienen una ingesta descontrolada de alimentos, después toman actitudes compensatorias. Es esta restricción de la ingesta. O sea, tengo un atracón, como mucho, y después por 2 días hago un ayuno prolongado. Eso también es un trastorno de la conducta alimentaria. El atracón, propiamente dicho, que puede o no estar asociado a la bulimia. Las purgas, que puede ser el vómito autoprovocado, o puede que no sea autoprovocado, pero después de una gran ingesta de alimento, el cuerpo lo rechaza automáticamente con el reflejo del vómito. Y también el uso de laxantes, de diuréticos y otros medicamentos que pueden influir en el peso. Y hablando de estos medicamentos, hay uno que también es muy famoso, que es la famosa nuez de la India, que te la venden como algo milagroso, que creo que se hierve y uno lo tiene que tomar, y es mentira, o sea, no hace nada, es para sacarle la plata a la gente nada más. Y estos medicamentos para influir en el peso, también ahora me acuerdo que hay 2, que son unos polvitos mágicos, que supuestamente uno le pone arriba a las comidas, y con eso cuando ingiere los alimentos no absorbe los hidratos de carbono, que ahora por suerte tuvieron esas empresas una multa, pero bueno, falta mucho por hacer porque en la televisión lo siguen publicitando. Está el síndrome del comedor nocturno, que es, bueno, cuando las personas comen de noche. Esto generalmente sucede en personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria y que viven con su familia. Entonces lo que hacen es elegir comer de noche simplemente por esconderse, para que nadie los vea.
Y después está el trastorno dismórfico corporal, que este sí generalmente está asociado a otras patologías, donde yo, por más que tenga el peso que tenga, me miro al espejo y me veo horrible. Me veo gordo, me veo el triple de tamaño de lo que tengo. Con respecto a la anorexia, bueno, estas son las más conocidas, pero las personas, la diferencia que tienen con la bulimia es que no tienen conciencia de la enfermedad que tienen, y la mayoría lo que hace es restringir la ingesta de alimentos. Y en la bulimia al revés, las personas comen muchísima cantidad de alimento, es desaforada la forma que comen, las porciones son muy abundantes, cortan los pedazos de alimentos en tamaños muy grandes y bueno, después la mayoría, pero no todos, recurren a las purgas. Si alguien quiere tener más información de todos estos trastornos de la conducta alimentaria, esto lo saqué de la página de Aluba, que también, dicho sea de paso, no es un organismo público, porque yo cuando era más chica pensaba que era gratis y recurrí para tener una consulta y bueno, los tratamientos son bastante caros, pero algunos los cubre la obra social. Con respecto a las modas, ahora existe un movimiento que se llama Anybody en Argentina, que tiene modelos que son denominadas plus size, que en realidad también está mal decir plus size porque cuando hablamos de un cuerpo hegemónico no decimos el talle que usa ni nada. Entonces son modelos, ¿sí? Son modelos de talles de ropa y de cuerpos reales. Algunas marcas, como por ejemplo esta que vemos acá abajo, muy conocida, que vende ropa deportiva, ya se está adecuando a lo que voy a hablar ahora dentro de un ratito, que es la ley de talles, exhibiendo maniquíes con cuerpos reales, o sea, con diversidad de cuerpos. Y por ejemplo, esta publicidad es de DAV, donde hace rato ellos ya están trabajando en lo que es la diversidad corporal, pero además vemos también que atacan, digamos, contra lo que es la xenofobia, el cuerpo hegemónico. Por ejemplo, acá vemos una mujer mayor que no es común verla en las publicidades porque tampoco vende. Sin embargo, estas mujeres reales son las que consumen esos productos, así que está bárbaro que ahora las incluyan y que sea dirigidos para ellas también. Bueno, esta imagen la puse de una ilustradora que se llama Ros Ferrer, que es buenísima, y ella representa en este dibujo, cuando hablamos del famoso talle único, cómo quedaría en este ejemplo donde solo menciona, donde solo dibuja 4 diversidades corporales. El epígrafe dice, y solo dibujé 4, se ve que no hay un solo cuerpo. Bueno, a raíz de todos los problemas que existen con el tema de la ropa, en este caso estamos hablando exclusivamente de la indumentaria, este movimiento Anybody hizo una encuesta. Y el 68% de todos los encuestados, que acá está el número de muestras, son un montón, 1.867 personas, dijo que al menos una vez, o muchas veces, casi siempre que fue a comprar ropa, tuvo problemas para conseguir su talle. Y no es un dato menor que el 95% de las personas que tienen problemas para conseguir el talle de ropa sean mujeres. Esto se hizo en el 2015. A mí me parece también interesante tener en cuenta que esto es una problemática que no afecta solamente a adultos, adultas, adultes o a personas mayores, sino también a los niños y niñas. Digo, yo tengo un montón de conocidos y de conocidas que sufren porque no encuentran talle para sus hijos y para sus hijas. Y es un tema que afecta tanto a la parte psíquica y a la autoestima de los pibes que es terrible. Así que nada, quería agregar como ese detalle para no dejarlo escapar. No, y está perfecto, y yo también conozco gente que le sucede lo mismo y que de hecho terminan comprando ropa de adultos para sus hijos y quizás no es la misma ropa que tienen sus compañeritos en la escuela, es como que están vestidas de gente grande. Si bien ahora la moda cambió y la ropa de chicos y chicas se asemeja bastante a lo que es el adulto, esto genera un trastorno porque ni siquiera pueden ir a los locales de ropa de chicos, tienen que ir directamente a un local de ropa de adultos. Bueno, a raíz de esta problemática, por suerte, en el año 2019 se sanciona lo que conocemos como Ley de Talles, que es la Ley 27.521, que crea un sistema único normalizado de identificación de talles de indumentaria.
¿Qué quiere decir esto? Que nuestro país, a partir de ahora, cuando terminen los estudios que se están realizando, va a tener una tabla de talles de cuerpos de población argentina. ¿Y por qué eso es importante? Porque la industria textil ahora lo que está haciendo es basarse en talles que corresponden a cuerpos y diversidades corporales de Europa. Y nosotros no tenemos nada que ver con esos cuerpos. Entonces, el INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, está haciendo lo que se conoce como estudio antropométrico argentino. Esta imagen que puse acá es una imagen de estas mediciones que se hacen. ¿Para qué se hacen estas mediciones? Todas las personas que quieran participar, porque es voluntario, uno se tiene que anotar, es para medir y después con eso sacar lo que son los tamaños y las diversidades corporales de la población argentina. Empezaron en el norte, por si a alguien le interesa participar, se pide turno por la web, en la página del INTI. Actualmente lo están haciendo en el Centro Cultural Kirchner y después creo que le falta alguna provincia del medio del país y ya se van para la Patagonia y terminan. Y algo importante también que no lo dice acá es que esta tabla cada 10 años por ley se va a tener que revisar. O sea, este estudio cada 10 años se va a tener que hacer de nuevo. ¿Por qué? Porque se estima, obviamente, que los cuerpos y la población durante esas etapas van a ir cambiando. Esta es otra encuesta del INADI, que es del año 2013, pero que yo leí que se está cerrando otra que hicieron en el 2019 y los datos coinciden, donde figura el aspecto físico como segundo tipo principal de discriminación que sufre la gente. Fíjense que el 19,4% sufrió una discriminación por aspecto físico y el 12,5% por obesidad y sobrepeso. Esta es otra tabla también de la misma base del INADI, pero tiene la particularidad que los encuestados están en un rango etario entre 18 y 29 años. El 33% sufrió discriminación por su aspecto físico y lo que llama la atención es esto que decíamos antes, que las personas jóvenes son las que más sufren discriminación porque en el rango etario, por ejemplo, entre 60 y 74 años, el porcentaje se reduce a la mitad. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar y lo que nos tenemos que replantear es qué podemos hacer para no discriminar. Y en esta pregunta me incluyo porque todos en algún momento discriminamos. Me ha pasado, a pesar de sufrir gordo-odio desde que tengo uso de razón, de, no sé, un ejemplo doy. Por ejemplo, estar en la playa y ver una persona con un cuerpo gordo que pasa por adelante mío con una bikini y decir, qué grosa, o sea, la admiro, mirá lo que se puso. Y yo no tengo por qué opinar sobre el cuerpo de los demás. Si esa persona se siente bien y está contenta de poder usar una bikini, no es ni una genia ni nada, es lo que es un ser humano que se quiso poner una bikini para ir a veranear y nada más. O sea, tenemos que parar con el tema de opinar sobre el cuerpo del otro, como decía la chica del video del inicio. Para aceptar esta diversidad corporal, entonces, tenemos que evitar la estigmatización. Erradicar toda alusión, que es lo que yo estaba diciendo recién, o sea, no opinar sobre el cuerpo de los demás. Y es muy importante, como también decía la chica del video del inicio, cuando yo veo que otra persona lo está haciendo, remarcárselo. No para discutir, sino para enseñarle, y que esto es una construcción colectiva también, o sea, tenemos que aprender entre todos a no discriminar. El segundo punto es identificar, reconocer y eliminar la marginación, que también incluye el maltrato, el trato desigual y la representación negativa de los cuerpos no hegemónicos. Eso es muy importante y sobre todo se da en muchos ámbitos, porque uno siempre lo habla desde la ley de talles, buscando ropa, buscando indumentaria, pero esto pasa en todos los estratos, pasa en los colegios cuando hacen bullying, pasa en la desigualdad laboral, porque las personas gordas no tienen las mismas oportunidades. Por ejemplo, en un negocio o en cualquier empleado de comercio van a preferir contratar personas delgadas porque es lo que vende. Si la marca quiere vender determinada cosa, no va a tener un gordo vendiendo.
Por ejemplo, si nos subimos al colectivo y hay una persona gorda que está sentada en un asiento, vemos gente como que se va corriendo, ¿no? Como que le da asco que esa persona la toque. O sea, tenemos miles de ejemplos. Y la última, que también es muy importante, es denunciar la negación de derechos y tomar medidas. ¿Esto qué significa? Significa que cuando ya se termina este estudio que se está haciendo, si yo me voy a comprar ropa y el vendedor no cumple con la ley de talles, yo no me tengo que solo ir enojada, porque me ha pasado de entrar a un local y que me digan directamente mirándome de pies a cabezas, no tengo ropa para vos. Y yo viendo la vidriera me doy cuenta de que sí, quizás algunas cosas me podían llegar a entrar. Pero ¿qué dice esa gente? Me va a tirar la ropa y después a quién se la vende si no se la lleva. Así que es muy importante denunciar, porque si solo nos frustramos y no denunciamos, no se van a tomar acciones en contra de eso. Bueno, y les agradecemos mucho por el espacio. No, nosotros queremos agradecerles a ustedes por tomarse este tiempo, por darnos algunas herramientas. Todos estamos transitando un proceso educativo también, seguimos aprendiendo y creo que todos estos temas hacen falta todavía mucha profundización. Para los docentes fundamentalmente, para nosotros, nosotres, porque si no nos quedamos convencidos que todo se da de forma natural. Y creo que necesitamos formarnos, capacitarnos, y no es solo una opción, que no deba ser una opción el respeto por los derechos de las personas, sino que sea completa, ¿no? Que sea con capacitación, porque hacemos mucho daño. Hacemos mucho daño, a veces inconscientemente y otras veces conscientemente también. Creo, yo les digo a mis alumnos más chiquitos, tengo los primeros y los segundos años del secundario, igual ellos reproducen y la escuela sigue reproduciendo un sistema discriminatorio, lamentablemente, ¿no? Desde la formación, desde el jardincito, desde la primaria, por eso me parece recontra importante la multiplicación de la ESI en todos los niveles. Hubo un gran boom en un momento cuando salió la ley, se implementó mucho tiempo más adelante, nos capacitaron a muchos docentes, pero me parece que debe seguir, se debe dar herramientas y tenemos que seguir trabajando esto. Estas charlas nos van a servir de enriquecimiento para nuestros docentes, para los estudiantes también, porque todos somos parte de esta sociedad tan compleja y rica, ¿sí? Porque acá todos nosotros tenemos también una manera y una posición, y tiene que ser una posición política también, esto de la ESI. Es una ley, por lo tanto, se debe respetar, ¿no? Y estar abiertos a esto nuevo también, ¿no? Les queremos agradecer, gracias Andrea, gracias Yamila, gracias Nico, y por supuesto a estos dos compañeros míos de ESE y Erika que suman. Son jóvenes que siguen apostando y se siguen animando. Así que muchas gracias, muchas gracias. No, en realidad, gracias a ustedes por el espacio. A nosotras nos pasaba que estábamos muy nerviosas, pero también muy emocionadas porque, nada, por esto mismo, ¿no? Creo que me parece que estas instancias en las que uno trata de transmitir su experiencia o lo que sabe, ¿no? También entra como en juego exponerse un poco sobre qué decir realmente y qué puede ser significativo para quienes nos estén escuchando, para quienes nos vayan a escuchar, que nos estén escuchando, y también hacia ustedes, ¿no? Y para mí mismo, que también sigo aprendiendo en todo esto. Y yo quiero darle también, perdón, pero un agradecimiento especial a Andrea, porque yo la tuve en muchas materias en el profesorado, y para mí es un placer que me haya convocado junto con
Yami, que es mi gran compañera pedagógica con la que todavía nos seguimos formando juntas fuera ya del instituto. Y nada, y por mi parte, mil gracias a ustedes porque nosotras somos unas grandes guerreras y defensoras, me parece, de la educación sexual integral. De hecho, yo estaba ahí como casi a la cabeza en el profesorado discutiendo por qué no abordamos estos contenidos, estos temas, porque la realidad es que en las escuelas se necesitan mucho y es fundamental. Y ya estamos a 15 años de la sanción de la ley, ¿no? Ya, si no me equivoco, no me... 2006. Sí. Ya en el 2006 se sancionó y en el 2008 recién se hizo el programa de ESI, Claro. con los lineamientos curriculares. Andrea es una luchadora, tuvo que atravesar muchas barreras, sobre todo en aquella época, ¿no? Y a mí en lo particular me pasa que cuando hablo de este tema es muy difícil ser objetiva porque como lo sufrí siempre toda la vida, me toca el corazón cuando hablo de esto. De gente que hablando del ámbito educativo, por ejemplo, en la parte de educación física siempre era la gordita que iba al arco, las mujeres jugaban al handball y los varones jugaban al fútbol, por suerte eso ahora está cambiando, o de cruzarme hace 2 días a una vecina y que me diga, sos tan linda de cara, qué lástima que no te cuidás. Y todo ese tipo de comentarios que lo sigo viviendo y yo soy una privilegiada que puedo hacer terapia, que ahora puedo ir a una nutricionista, que tengo un equipo que me entrena, o sea, estoy haciendo todo un trabajo integral, pero hay mucha gente que no tiene los recursos para hacer lo mismo que estoy haciendo yo. Entonces, por eso es tan importante esta difusión. Para eso está la escuela, ¿no? Para eso estamos nosotros, para fomentar otros caminos y pensar otros futuros para nuestros estudiantes, para los ciudadanos. Yo me quedé pensando en la pregunta de Nico, ¿no? ¿Qué es la humanidad? Y desde la ciencia, la humanidad ni siquiera es humana. Nosotros somos Homo sapiens sapiens. Y en realidad el hombre de Neandertal es el que empieza con la humanidad. ¿Y cómo se da cuenta la ciencia? Cuando encuentran los restos, huesitos soldados, que se soldaron, porque hubo alguien que los cuidó, alguien que les dio de comer, alguien que los inmovilizó, que se preocupó. Y justamente me cierra un montón, porque también trabajar la ESI es cuidar estas diversidades, porque la diversidad suma. Ese es nuestro mensaje siempre. Yo quería compartirles también lo que ustedes iban diciendo también en su relato. Todos somos parte de esta sociedad discriminatoria o estuvimos en alguna situación donde hemos sido discriminados y también nosotros somos lamentablemente sumamente prejuiciosos y discriminatorios también. Pero lo bueno es poder ir detrás de nuestros pasos y poder transformar eso, ¿no? Recordaba una amiga, Marisa, que sufría obesidad mórbida, pesaba alrededor de 160 kilos y se hizo la operación del bypass, ¿no? Después de un proceso muy grande, porque también todos los mensajes de afuera, ¿no? ¿Cómo vas a estar? Eso te repercute en la salud, bueno, todo lo que sabemos. Y recuerdo que antes de realizarse esa operación, ella se vestía con túnicas, ¿no? Que era la única manera de aparentar que tenía alguna ropa que podía encajar con ella. Hicimos un viaje al exterior y descubrimos también nosotros con agrado, digamos, ¿no? En Estados Unidos, el talle, el mismo modelo que usaba la persona que entraba en este dedo, ella podía encontrar el mismo talle, el mismo modelo con lo mismo, y fue una experiencia para ella también que no lo podía creer, ¿no? El respeto por los diversos cuerpos. Es tan importante, Rubén, la ley de talles, es a lo que se aspira también ahora en nuestro país y esperamos que se cumpla, ¿no? Ojalá que sí.
Bueno, chiques, gracias por todo. Ha sido una tarde y esta noche muy linda, muy linda. Muchísimas gracias y un gusto conocerlos. Ojalá en algún momento nos podamos encontrar de forma presencial, que conozcan nuestras instituciones y estaría bueno que se den una vuelta para una charla, algún conversatorio con estudiantes y docentes. Bienvenidos, bienvenidas. Nos encantaría. Sería un placer, sí. Muchísimas gracias, Ariel, Lexe, Erika, por todo, por el espacio y por la calidad también humana de recibirnos en este lindo espacio de encuentro.